Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis de octubre. Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días. Con las palabras del Che en su carta de despedida, haciendo referencia a esos días de los cuales se cumplen 60 años, octubre de 1962, emprendemos esta aventura espiritual que lleva por santo y seña La Pupila Asombrada. Aquí, como siempre, eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Duro golpe a la contrarrevolución. Capturados cabecillas del plan de sabotaje. Reynol González, coordinador de contrarrevolucionarios, es entrevistado por un panel de periodistas. Dígame, señor González, usted habló antes de que ustedes habían recibido, procedente del gobierno de Estados Unidos, explosivos y equipos para actos terroristas. Con esos elementos, con ese fósforo vivo, etcétera, ¿qué actos terroristas hicieron ustedes aquí en Cuba? Bueno, nosotros aquí quemamos el Encanto, los Tencent, los muelles, una de las torres de los muelles, la tabaquería, la papelera de Puente Grande, una tabaquería que está aquí en La Habana, varios más que no recuerdo ahora, sinceramente. ¿Y cree usted que ahora, después de la detención suya y de otros miembros de su organización, van a poder seguir quemando con ese fósforo vivo norteamericano las propiedades que ahora son del pueblo de Cuba? Bueno, lo que respecta al movimiento revolucionario del pueblo, no lo creo, porque el movimiento revolucionario del pueblo está completamente en el Departamento de Seguridad del Estado. La contrarrevolución terrorista ha sido golpeada con fuerza. Desde Estados Unidos se aceleran planes de mayor envergadura. ¿Qué conoce de la proyectada invasión mercenaria de Cuba? Bueno, yo conozco poco de eso. Lo único que conozco es que el presidente de los Estados Unidos le dijo al doctor Miró Cardona de que él pensaba, el gobierno de los Estados Unidos pensaba realizar la invasión a Cuba a través de los cubanos y latinos que están reclutados en el ejército norteamericano y en los campamentos que se están habilitando y los que ya están habilitados al efecto. Y que sencillamente esa invasión se hará en su oportunidad. Son bombardeados los aeropuertos de Santiago de Cuba, Ciudad Libertad y San Antonio de los Baños. Perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos
formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta a su mismo. Y arrancamos descifrando encrucijadas. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias. Porque los 60 años de este acontecimiento merecen repensarlo, merecen volver atrás, porque si bien en ese pasado hay lecciones contundentes, todavía le podemos prestar oídos. Entonces vamos a empezar refrescando. Siempre nos gusta tener los antecedentes que nos lleva a ese octubre de 1962, del cual estamos recordando las 6 décadas. Hay lecciones contundentes que precisamente en días como estos, en que el mundo está al borde de una guerra nuclear, deberían ser recordados y sacadas las lecciones y las experiencias necesarias. Por eso mismo vamos a recontar lo que fueron aquellos días de octubre, claro, e incluso esos meses antes del octubre del 62, porque si miramos solo octubre es como estrechar demasiado el lente, y yo creo que ese año 62 hay que mirarlo completo. Claro, ningún acontecimiento histórico se puede ver por su repercusión final. Y en octubre del año 62, en el Caribe, en Cuba, iba a haber una crisis de todas maneras, con misiles soviéticos o sin misiles. ¿Por qué me dice eso? Mira, Estados Unidos había decidido, desde el triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, destruir, liquidar al gobierno revolucionario, arrasar con las medidas sociales, económicas y políticas que el país había tomado. Un proceso en el cual fue escalando, como todo nuestro pueblo conoce, hasta el desembarco de las tropas en Bahía de Cochinos, y la terrible y la dramática derrota que sufrieron en las arenas de Playa Girón. Después de eso, en vez de buscar una solución, un camino, una vía de negociación, Estados Unidos lo que decidió fue escalar esa guerra. Y el 30 de noviembre del 61, el presidente John Kennedy firmó una orden ejecutiva por el cual se incrementaba la guerra contra Cuba, el llamado Proyecto Cuba o la Operación Mangosta. Pero usted me decía que explicaba por qué en octubre de ese año iba a haber una crisis de cualquier modo. La Operación Mangosta tenía 33 tareas y 6 meses de ejecución. Y un cronograma. Claro, de marzo a octubre. Esas 33 tareas incluía todo, el bloqueo económico que se había iniciado o se inició precisamente en febrero de ese año y que aún hoy se mantiene. Es decir, va a ser una cosa multidisciplinaria, fue una cosa extraordinaria, de dimensiones aún no estudiadas y aún no comprendidas. ¿Y qué diagnosticaba para octubre de ese año ese proyecto Cuba? Una invasión militar. Y te digo, ese proyecto Mangosta, que contempló 2 intentos de sublevación popular y que en un corto periodo de 8 meses se realizaron 5.780 actos terroristas, 5.780 actos terroristas, te podrás imaginar cuánto sufrió el pueblo cubano. Una de las 33 tareas contemplaba regar un agente biológico en los campos cubanos de caña para afectar a los cortadores de caña e impedir la zafra azucarera. Y el último eslabón, el último paso, era el desembarco de las tropas norteamericanas en octubre de 62, cuando ellos pensaban que el pueblo cubano estaba aplastado. ¿Y eso entonces cómo conecta con el tema de la crisis que estamos analizando? Sabemos que a finales de mayo vino una delegación soviética, enviada por Nikita Khrushchev, a plantearle a la dirección cubana, a Fidel, que Cuba iba a ser invadida. Ellos lo sabían, tenían una poderosa inteligencia, que ellos pensaban que la única manera de disuadir esa invasión era instalando misiles con cabezas nucleares en Cuba. La respuesta de Fidel fue rápida y franca. Mire, a nosotros para defendernos no nos hacen falta los misiles, porque ya lo hemos demostrado, los vencimos en Girón. Eso tiene un costo político y Cuba es muy celosa con los temas políticos, pero
por la solidaridad con el campo socialista, porque comprendemos que tiene que haber un equilibrio nuclear, vamos a aceptar. Y esa fue la decisión. Recordemos que en ese momento están ya las bases también rodeando con presencia nuclear a la Unión Soviética para entender ese equilibrio porque está dando en medio de ese conflicto. Bueno, hay una anécdota de Nikita que está en el Mar Negro de vacaciones mirando hacia el mar en lontananza. Imagina que en Turquía, que está enfrente de Bulgaria, estaban instalados los cohetes Júpiter con cabeza nuclear. Es decir, y no solamente en Turquía, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en toda esta serie de países satélites de Estados Unidos estaban instalados, estaban rodeados como están rodeados ahora. La situación, la historia se repite. ¿Qué fue la operación Anadyr? Es decir, de ese acuerdo se va a desencadenar una operación que los soviéticos, el nombre código fue la operación Anadyr. La operación Anadyr fue la que trajo los misiles a Cuba. Trajo misiles, trajo aviones, trajo helicópteros, trajo 40.000 soldados para esa infraestructura. Y todo esto, Karen, se realizó en 76 días. Y se realizó por 85 barcos que dieron 185 viajes. ¿Cómo es posible que Estados Unidos no se haya percatado de eso? Pero además tenían dos agentes importantes, muchos más, pero en ese momento. Aquí en el terreno. Claro, en las lomas de San Cristóbal tenían un norteamericano, la casa de norteamericano todavía creo que le dicen. Se llamaba el señor Frank Emick, lo detuvimos después. Se veía el campo donde estaban colocando los misiles en San Cristóbal. Y tenían un agente francés, Conrado Bonnet, que lo informó a la embajada francesa y esta a su vez lo informó a la CIA. Es decir, la crisis, como todos conocemos, se va a desencadenar el 22 de octubre de 1962, cuando Estados Unidos descubre con un vuelo espía los emplazamientos. Uno de ellos. Después trata de descubrir otro. Ese es el problema, que ellos no sabían cuánto había. Incluso la discusión que tiene Kennedy, el presidente Kennedy, con los militares, cuando le plantean un ataque masivo, sorpresivo y una destrucción total de Cuba, él le pregunta, ¿y ustedes me garantizan que van a destruir todos los misiles que están instalados? Y los otros le dicen, no sabemos. Dice, entonces, con un solo cohete que quede, con uno solo, destruyen Nueva York, o Washington, o una gran ciudad. Y en ese contexto, ¿cuál era la situación del pueblo cubano? ¿Había un terror imperante? No, en lo absoluto, no. Bueno, yo te puedo hablar de la visión de un joven de 21 años. Es mi visión que tengo de él. Pero esa es la validez también del testimonio, que no tengo yo ni los de mi generación, ni muchos de los que estamos aquí. Por lo tanto, es válido ese testimonio, y mira, esa percepción. Hay un momento incluso muy dramático en esos días, que va a ser el día 27, del 27 al 28 de octubre, cuando las fuerzas coheteriles soviéticas derriban el avión espía U-2. Y lo derriban no porque le mandaron orden de Moscú, no, sino porque Fidel había dado la orden a las tropas cubanas de disparar al que se apareciera por aquí. Y los soviéticos, comunistas, revolucionarios, dijeron, esta orden es para nosotros también, esto no hay que consultarlo. Y le metieron un cohetazo al U-2 y lo tumbaron. Esa fue una noche muy dramática. Todo el mundo se fue a su casa, abrazó a sus hijos, porque estábamos esperando la agresión. Ahora, si yo te digo que aquel momento de drama, que por supuesto va a seguir varios días, ¿no? Nos traumatizó, te mentiría. Nosotros seguimos trabajando, el pueblo siguió haciendo cosas. Bueno, el malecón estaba lleno de ametralladoras. Los hombres estaban también hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Aquello estaba lleno de jóvenes. Había que pasar por el malecón. Estamos en octubre, ¿no? Los nortes entrando. Y se escuchaba en algún que otro lugar el ritmo de una tumbadora o quizás
los acordes de una guitarra. Esa es la realidad. Yo leyendo, bueno, tengo este libro que es sobre este tema. Y anoche, te lo regalo además. Y públicamente, así que es obligatorio el agradecimiento. Anoche, revisando el libro, me puse a contar los misiles que habían. El 22 de octubre de 1962 estaban listos para disparar a Estados Unidos 117 misiles. Mira, 60 R-12, 36 cohetes Lunas y 21 cohetes R-13 que estaban en 7 submarinos soviéticos que estaban en la zona. Y en ese escenario tan complejo, le preguntaba a Fabián, ¿cuál fue el capítulo de cierre, digamos, de este episodio que estamos comentando? Mira, después del 27 de octubre, con el derribo del U-2, la dirección soviética, por decirlo con una palabra elegante, se sensibilizó demasiado y pidió conversar. Es decir, declinó banderas. Y se entablaron conversaciones con Estados Unidos, en la cual, por supuesto, Cuba no fue invitada. Resultó ser que el país que iba a ser objeto de la destrucción total, Cuba, nuestra patria, que había tenido una posición vertical, no fue invitada. Y esa es la razón por la cual Fidel comparece en la televisión nacional, explica esto al pueblo cubano y además exige los puntos que Cuba hubiese demandado en esa reunión. Los 5 puntos. El cese del bloqueo, el cese de las agresiones, el cese de los ataques piratas, el cese de los vuelos y las violaciones marítimas y la devolución de la base de Guantánamo. Si eso se hubiera negociado, si Cuba hubiese participado en esa reunión, no estaríamos en las condiciones actuales. Y la base y el territorio de Guantánamo fuera nuestro. Así terminó. Es verdad que Estados Unidos se comprometió verbalmente a no agredir militarmente a Cuba. Lo que pasa es que las agresiones siguen hasta hoy. El bloqueo terrible, cruel, inhumano, y que muchas veces no se tiene la dimensión de él, continúa. Ahí está. Y las agresiones siguen de todo tipo. Pero los grandes se sentaron a conversar. Eso también es una lección que se puede leer de eso que usted comentaba. Es una lección que se puede y se debe aprender. Sin embargo, la situación ha cambiado. Es decir, hoy estamos en una situación muy difícil. Pero yo lo voy a dejar ahí con ese anuncio que usted dice. Ha cambiado la situación y el mundo es otro y no tanto. Vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer una pausa, vamos a ver un material y seguimos conversando entonces para hablar del hoy y de cómo ese pasado que estamos comentando tiene que ver con el presente. Kennedy envió a su hermano a otra reunión con el embajador soviético. Vino y me dijo, la situación es muy tensa. Sus misiles acaban de derribar nuestro avión. Nuestros generales exigen que contraataquemos. Si iniciamos un bombardeo, ustedes nos responderán. ¿Qué podemos hacer? A lo que yo respondí, ¿y qué pasa con Turquía? Reflexionó durante unos instantes y dijo, bueno, si es la única condición que evita que lleguemos a un acuerdo, el presidente me ha autorizado para decirle que aceptamos. No podíamos sacarlos de allí a punta de pistola ni bajo amenazas. Ni tampoco podía ser una decisión unilateral porque se trataba de bases de la OTAN. Pero estábamos casi seguros de que podríamos conseguirlo siempre que no pareciera un intercambio. Por ello, los rusos no podrían hacer público el acuerdo. Yo diría que ese era el último cabo suelto que quedaba antes de que ambas partes aceptaran los términos del acuerdo. Kennedy estaba dispuesto a garantizar que no se produciría ataque alguno a Cuba y a su vez la Unión Soviética retiraría sus armas ofensivas de la isla.
Khrushchev, temiendo que esta fuera la última posibilidad de escapar a la guerra, se apresuró a emitir un comunicado en la radio de Moscú en el que aceptaba las condiciones propuestas por Kennedy. El mensaje se difundió en el mundo entero. The Soviet government has ordered the dismantling of weapons in Cuba, as well as their crating and return to the Soviet Union. Radio Moscow at 9 o'clock this morning. Mr. Khrushchev crating up his missiles and shipping them home. This is the day we have every reason to believe when the world came out from under the most terrible threat of nuclear holocaust since the end of World War II. Nosotros realmente nos sentimos indignados. ¿Cómo lo sabemos? El día 28 por la mañana, la radio empieza a hablar noticias de que hay un acuerdo y que el acuerdo consiste en la retirada de los proyectiles y que Kennedy le daba una garantía a Khrushchev. Fue realmente un acuerdo bochornoso. A mí no me pasaba eso por la mente, que eso se pudiera hacer. Todo el mundo tenía la impresión de que Khrushchev había perdido porque había cedido a las presiones de un presidente fuerte. Había retirado todo el armamento de Cuba, pero este no llegó al lugar de donde había salido. Nadie conocía el acuerdo referente a los misiles en Turquía. Si alguien me pregunta quién salió perdiendo, nunca diría que fue Khrushchev, pero tampoco Kennedy. Terminamos nuestro primer momento conversando que esta historia que hemos repasado tiene que ver con el hoy y con el presente. ¿De qué manera? Mira, al desaparecer la Unión Soviética, por las causas que todos conocemos, el mundo se hizo unipolar. Estados Unidos ascendió al trono del reino mundial y se creyó que ese trono era para siempre. Y no se percató que los chinos, la República Socialista y Popular China, estaba construyendo una economía que acaba de ser la segunda economía, que está en un proceso de acumulación de fuerza. Y tampoco se percató que la Federación Rusa, ese pueblo ruso que tiene como antecedentes históricos, Rusia es la tierra de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Rachmaninoff, de la gran revolución de octubre de 1917, de Vladimir Ilich Lenin, de aquellos que vencieron el fascismo, de los que construyeron por primera vez el socialismo en el mundo, pues no se percataron que una nueva y joven generación de rusos, patriotas y nacionalistas, también estaban acumulando fuerzas. Y trataron de negociar con Occidente, porque Occidente rompió todos los tratados que había hecho con la antigua Unión Soviética y siguió el plan de cercar a Rusia para aniquilarla, destruirla, dividirla, seccionarla. Y esa ha sido la ambición. Y a pesar de todos los esfuerzos de Rusia, de las conversaciones en Minsk, Minsk I, Minsk II, de la extraordinaria carta de Vladimir Putin, solicitándole a Occidente que no siguieran cercando, que no le fueran a poner cohetes nucleares en Ucrania, pues decidieron obviarla y empezar a concentrar su fuerza para atacar la región del Donbass y después atacar a Rusia. Esa es la razón principal por la cual el gobierno de la Federación Rusa decide hacer la operación especial militar que está en curso y que ha puesto al mundo al borde de la guerra nuclear. ¿En una guerra que es contra Ucrania o es una guerra...? Es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Los ucranianos, lamentablemente y desafortunadamente, son instrumentos. Una guerra subsidiaria. Es una guerra proxy, como ellos mismos le dicen, es una guerra subsidiaria. Y al final esto va a terminar con la destrucción de ese país, porque hay otros países que tienen ambiciones sobre él, como lo es Polonia, como lo es Alemania, que quieren partes de Ucrania. Es decir, hay que ver qué va a pasar con Ucrania después que este proceso, que va a terminar sin lugar a dudas. Pero sí está claro que esa alerta que usted comenta tiene que ver también con el pasado. Yo estoy intentando entonces ahora conectar. Claro. Esta amenaza nuclear también que está orbitando. Pero que no solamente es ahí, fíjate,
porque no podemos ver solamente el conflicto ruso-ucraniano, norteamericano, occidental en el terreno de Ucrania. No. Se están creando las condiciones para que en Serbia se produzca una explosión militar, en Kosovo. Porque Serbia es un aliado de Rusia, son parientes, son el lado. Se está creando una situación también de guerra en el estrecho de Taiwán. Es decir, para provocar a China, para tratar de destruir económicamente a China. Estados Unidos está en una mesa de póker jugando a las últimas cartas y el último dinero que tiene. Y tengo la certeza de que lo van a perder todo. Ese es el final de la película. Me atrevo a contártelo, aún faltando todavía varios capítulos. Muchos e importantes capítulos. Muchísimas gracias, Fabián, por la historia, por los comentarios y por esta posibilidad de reflexionar en torno a un asunto que, si bien tiene que ver con la política, con la economía, con la guerra, tiene que ver sobre todo con la humanidad, porque es lo que en última instancia, en primera, estaría en peligro de desatarse algún conflicto nuclear. Tanto a lo que tantas veces Fidel, si está Fabián y si estamos nosotros, alertó. Tenemos que pensar que ahí están en sus discursos primeros y después en sus reflexiones los llamados a la paz. Habló del invierno. Del invierno nuclear, lo que supondría una amenaza. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces en otra encrucijada. Gracias a ustedes nuevamente. Este animal es una mangosta, o mongoose en inglés. Ese es el nombre del mayor operativo contra la Revolución Cubana después de la derrota de Girón. Sus propósitos los expresó con diafanidad el entonces fiscal general Robert Kennedy. Mi idea es aguijonear sobre la isla con espionaje, sabotajes, desórdenes generales, empujando a los cubanos. En el plano económico, se decreta en febrero del 62 el inicio del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba. Permítanme decirles, nosotros cometimos muchos errores, nosotros como país. Como país, hemos cometido muchos errores en operaciones militares y quiero decirles algo, ningún secretario de defensa, indudablemente yo no, puede eludir responsabilidades por esos errores. No hay nada, y quiero decir prácticamente nada, que tenga que ver con acciones militares significativas que no se produjese como resultado de la decisión del presidente y por intermedio del secretario de Defensa. Se trataban de operaciones sensibles, por ejemplo, los sabotajes tendrían que después ser sometidos sobre una base caso por caso. A pesar de esto, la operación Mangosta hizo realmente cosas muy insensatas. El secretario McNamara utilizó la palabra tontería y pienso que esto es restarle un poco de importancia al término que merece. Pienso que la idea era en su momento crear una revuelta interna en Cuba. Yo me centré en otros aspectos, pero sí les diré que los militares de los Estados Unidos desarrollaron planes de contingencia para un ataque contra Cuba en el caso de que fuera necesario. Este clima de presiones y hostilidades constantes conduce al mes en que el mundo vivió en peligro, a la crisis de octubre o crisis de los misiles. El punto de partida es el acuerdo militar firmado entre Cuba y la Unión Soviética para instalar en la isla cohetes de alcance medio. Cuba quiere que el acuerdo se haga público, como decisión soberana entre dos estados, pero los soviéticos no aceptan. Debo decirles que algunos de nuestros camaradas llegaron a conclusiones cuando estuvieron en Cuba y llegaron a la conclusión de que se podía colocar aquí los cohetes de manera que no se pudieran distinguir de las palmas, pero era una conclusión tonta. Y por supuesto, los cohetes son descubiertos. El secreto del acuerdo militar y el engaño fueron dos realidades que hicieron daño. Que cuando al fin se descubren, ese día 14, los emplazamientos, Estados Unidos dispone de una ventaja enorme porque tenía el secreto en las manos. Podía tomar la iniciativa en el terreno militar quedó en manos de Estados Unidos.
nosotros desde el primer instante percibimos una operación estratégica. Voy a decir la verdad, como pensamos. A nosotros no nos gustaban los cohetes. Si de nuestra defensa exclusiva se hubiese tratado, nosotros no habríamos aceptado los proyectiles, los cohetes aquí. Pero no vaya a pensarse que era por el temor a los peligros que podrían sobrevenir de los proyectiles aquí, sino por la forma en que eso dañaría la imagen de la revolución, y nosotros éramos muy celosos con la imagen de la revolución en el resto de América Latina, y que la presencia de los proyectiles de hecho nos convertía en una base militar soviética, y eso tenía un costo político alto. Tampoco ignorábamos, para mí fue claro, que la presencia de los proyectiles iba a dar lugar a una gran tensión política. Pero nosotros vimos esta cuestión desde el ángulo de nuestros deberes morales, de nuestros deberes políticos, de nuestros deberes internacionalistas, tal como lo entendíamos. Yo creo que sí fue un momento de mucho peligro, desde el punto de vista militar. La muerte, con su implacable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historias, y no cede un lugar para morir en esta tierra por el futuro. ¿Qué ejemplo se ha convertido en puñal? Se ha convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra amar, de la conciencia y de la muerte. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos
Su nombre es Pueblo, en la voz de Anie Garcés, un tema de Eduardo Ramos que inmortalizó Sara González y que nos llegaba en esta otra versión más reciente. Omar, esa es tu preludio para hablar de un tema serio en clave de humor. ¿Cómo es eso? Totalmente. El humor aquí lo resuelve todo en el genio de Juan Padrón y también en el tiempo transcurrido desde la crisis de octubre hasta el momento, año 2009, en que Juan y otros colegas de aquí de los estudios de animación del ICAI producen este jocoso dibujo animado que se llama Nikita Chama Boom y que es bien conocido. Y que la verdad no me gusta abusar de ese término, pero es genial. Es la síntesis más apretada y mayor que haya tenido la crisis de octubre, que ahora nos cumple 60 años. En el dibujo animado están todos los hechos esenciales para, sobre todo los que conocemos, qué pasó, cómo se desató la crisis de octubre y qué solución tuvo. Pero sobre esa solución histórica, Juan introduce en ese humor con el que está contado la idea de que el pueblo cubano aprovechó en medio de la tragedia y en medio de nunca dejar de cumplir sus deberes militares y laborales, aprovechó para hacer el amor, para decirlo lo más finamente posible. Y por eso, en el año 1963, hay un pico demográfico de la natalidad que también fue mayor a lo largo de toda la década de los 60. Pero lo que, aunque no me gusta explicarlo, lo que quería decir es que en esa visión desde el humor, Juan vuelve a decir de una manera extraordinaria que el pueblo cubano no solo tiene resistencia ante esos graves periodos históricos, sino que siempre se divierte hasta de sus tragedias y hasta de sus momentos más difíciles. Y como eso nos acompaña siempre, yo propongo ver a 60 años de la crisis de octubre, Nikita Chama Boom desde hoy. Y hagámoslo con las palabras de su propio director, Juan Padrón, que dijo: espero que el público se divierta con una visión humorística de una cosa tan seria como la crisis de octubre. Yo la recuerdo así. Gracias, Omar.
Mambo, chambo, lo que viene, mambo, chambo. Тихо. Все, осторожно, дверь закрывай. Oye, pero esto va a ser de boom. Esto es Patria Fuerte, compañera. En que a nuestro país no lo infecciona nadie. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos somos uno en esta hora de peligro, y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte, y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. Buenísimo, inmejorable, Niquito Chamagún este. Aunque no esté de moda, ya estamos con Fide. Hablemos de la música, Fide. Y la historia, la música y la historia. En la trova específicamente, bueno, desde Sindo Garay y la trova tradicional también la abordó de alguna manera temas históricos. Sindo, bueno, recordemos la Bayamesa, la mujer Bayamesa. Y después, bueno, la nueva trova, incluso un poco antes también, Carlos Puebla, con sus tradicionales, la canción de la OEA, llegó el comandante y mandó a parar, hasta siempre comandante, son canciones que abordan la historia de alguna manera, y bueno, ya después la generación Silvio, Pablo, Noel, Vicente, Sara, hay una experimentación, tiene un tríptico que hace al Granma. Y más para acá, Fide. Bueno, después de la generación de los topos, que como decíamos, también viene el mismo Raúl Torres, que ha hecho dos canciones como la de Ligada, Fidel y a Chávez, entre otras. Tony Ávila mismo, que ha compuesto canciones a los balseros, a los sucesos, Timbiriche, a los sucesos más sociales también. Y veíamos a Necito Valdés ahorita con otro tema, pero haciendo una versión, pero Nelson Valdés también ha hecho canciones de algún corte histórico. Buena Fe mismo, bueno, el famoso tema que se ha cogido como un himno realmente a los médicos y a esa lucha contra la pandemia, a esa epopeya grande del pueblo. En fin, yo creo que ha sido abordada en toda la historia musical de la trova. Y para cerrar, ¿qué cogiste de todo ese arsenal? Bueno, la crisis de octubre, 60 años, hay una canción de Silvio que es a eso, que se llama Octubre precisamente, que la compuso 10 años después. Silvio estuvo
en los días de la crisis como miliciano, tenía 15 años y hace la historia que andaba con un Mauser que casi que era más grande que él. Y bueno, la noche famosa de que se derriba el U-2 y se pensaba que ya era el día final de la humanidad prácticamente, él estuvo de guardia y de ahí compuso la canción, que por cierto, habla de eso. Dice, fueron los años duros para el amor, fueron tiempos de estrellas y soledad, como un adolescente que abandona la casa paternal y descubre que tiene todo el poder de su verdad. Oh, bienvenido seas, octubre de mi amor. Gracias, Fide. Te espero la semana que viene. No hay video original de eso, de Silvio cantándola. Hicimos un montaje con los momentos históricos de la crisis de octubre y Fidel. Gracias, Fidel. Te espero la semana que viene y a ti también. Estalla la crisis el 22, pero ya de por la mañana nosotros pusimos en alarma de combate toda la fuerza. Cuando vimos el movimiento y la reunión y todos aquellos datos que llegaron públicamente, nos dimos cuenta también nosotros de que eran los cohetes. No perdimos un minuto y pusimos en alarma de combate máximo toda nuestra fuerza. Ese mismo día antes que hablara Kennedy. Última hora. Derribado avión espía Yankee 2 sobre territorio cubano. Se reporta que baterías antiaéreas cubanas han derribado un avión norteamericano del tipo U-2. Los U-2 han sido derribados en diversas ocasiones al volar sobre territorio chino y soviético. La tensión se hace extrema. La isla entera está en estado de alerta. Pero la vida continúa en sus calles, sin miedo a lo cubano. Malanga, sí, chiflero, malanga, sí. El día 28 nos enteramos nosotros del arreglo. La reacción de todo el pueblo fue de profunda indignación, no fue de alivio. De todo el pueblo, de todos los cuadros, de todos los compañeros. Y entonces nosotros inmediatamente la decisión política que tomamos fue lanzar los 5 puntos. Los 5 puntos demandan el cese del bloqueo, de la subversión, de los ataques piratas, de todas las violaciones y agresiones contra la isla. En todo mi largo servicio militar, en todos los 54 años de mi servicio militar, lo más humillante que he sufrido fue la inspección de nuestros buques en el mar. Y Cuba no es el Congo. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. La simple solución de que se retiran los proyectiles porque Estados Unidos dan su palabra de que no van a agredir es incongruente con todos los pasos que se han dado. Y es incongruente con la existencia de una situación en nuestro país que tenía que ser superada. Porque bastaba que Nikita hubiera dicho, estamos de acuerdo en retirar los proyectiles si se dan garantías satisfactorias para Cuba. Cuba no estorbaba en esa participación. Cuba hubiera ayudado, pero hubieran dicho, bueno, las garantías mínimas que nosotros queremos son estas, no las garantías de no invadirnos. A la gente le habría parecido razonable buscar un acuerdo sobre bases que tuvieran que ver con Cuba, porque si realmente el motivo de los cohetes era Cuba, tenía que haberse pensado en Cuba y no en los cohetes de Turquía. Cuando se decidió traer los cohetes a Cuba, se consultó a Fidel Castro. Y cuando se trató de sacar los cohetes de Cuba, entonces a espaldas de Fidel Castro se decidió. Nosotros no hemos renunciado
al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes en uso de una atribución soberana de nuestro país. Y nosotros no hemos renunciado a ese derecho. Consideramos un derecho nuestro. ¿Y cómo vamos a autorizar una inspección para venir a convalidar esa pretensión de un país extranjero? Y por lo tanto, no la aceptamos. En segundo lugar, se trata de una exigencia desde una posición de fuerza. De una posición de fuerza de los Estados Unidos. Y nosotros no cedemos ante esa posición de fuerza. Nosotros tenemos que discutir esto con los soviéticos, a nivel de gobierno y a nivel de partido. Sentarnos a discutir con ellos todo lo que sea necesario, a la luz de la razón y a la luz de los principios. Porque hay que decir que por encima de todo, somos marxistas-leninistas. ¿Cuál es nuestra posición de principio respecto al armamentismo o al desarme? Somos partidarios decididos del desarme. ¿Cuál es nuestra política sobre bases militares? Somos partidarios decididos del desmantelamiento de todas las bases militares. ¿Cuál es nuestra política sobre la presencia de tropas en los distintos países? Somos partidarios de una política de paz y que no haya tropas ni personal militar de ningún país en el territorio de otro país. Esa es nuestra posición de principio. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Octubre, octubre había llegado como llega siempre. Mojando la cera de lluvia delgada y paciente. Cargando de sombra las nubes que llevaban prisa. Poniéndole un tono salobre al sabor de la brisa. Octubre terrible de 62, llegaste derecho a parar el reloj y no reparaste en que en esta región tutear la muerte era ya tradición. Y octubre se marchó por donde mismo entró. Para el amor, fueron tiempos de estrellas y soledad, como un adolescente que abandona la casa paternal y descubre que tiene todo el poder de su verdad. Fueron los tiempos duros de la amistad y aprenderlo bien caro nos costó. Pero mucho aprendemos hoy por hoy cuando resbala algún antifaz que deja ver el rostro de la ambición, de la ambición.
muestra su rostro de cuarto menguante. Pero en esta fecha se siente un calor sofocante. Se siente que se ha envejecido destruyendo mitos. Cambiando 1000 nuevos ciclones con menos amigos. Ahorita llegamos al 72 y cumple 10 años aquella lección que se une a 1000 nuevas carencias de Dios que a veces dan risa y a veces dan tos. Oh, bienvenido seas octubre de mi amor. De todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte, y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos.